Welcome to Pride Partners International's monthly webinar. Thank you for joining us today. Pride Partners International is a global partnership of firms and specialists in transfer pricing and financial valuation. The association is the meeting ground for professionals capable of facing a challenging business environment, helping them connect to boost their continuous professional development and enhance their technical and human skills and abilities. This partnership is made up of experts recognized by their trajectory and prestige in the transfer pricing and financial valuation fields. Experts that constantly participate in the exchange of technical information, knowledge development, and implementation of global best practices. When a firm joins the PPI partnership, it increases its scope immediately and exponentially. Business becomes much simpler by accessing training, technology, resource optimization, and new business opportunities, among other benefits. We invite you to learn more about Pride Partners International. Contact our agents and be part of the global elite of transfer pricing and financial valuation consulting. Our transmission will begin shortly. We invite you to participate actively by sending all your questions or comments through the live chat. Again, thank you for watching, and we hope you enjoy the event. Buenos días, estimados amigos. Muchas gracias a la invitación que me formularon desde Pride Partners para comentarles a ustedes algunos temas vinculados a administración tributaria. Primero que nada, les quiero comentar que soy consultor de varios organismos internacionales, pero el tema que vamos a tratar hoy lo voy a enfocar siempre desde las administraciones tributarias, pero las opiniones que voy a vertir van a ser a título personal. Cuando me convocaron para hablar de estos temas, se me ocurrió tener como eje transversal la digitalización. Por eso hoy vamos a ver todo lo que sea la digitalización de las administraciones tributarias, que en esta cuarta revolución industrial que estamos transitando está produciendo cambios muy importantes. Todos estos temas yo se los he sintetizado en estos minutos de exposición que vamos a ver, pero los pueden encontrar en la página del CIAT. Yo tengo varios posts en la parte de CIAT blog, donde están todos los trabajos míos, donde pueden ustedes ver de forma más espaciosa todo esto que vamos a ver. Básicamente vamos a ver de la digitalización, las estructuras, funciones, cómo impacta la economía digital y los derechos de los contribuyentes. Son 4 los temas que vamos a tratar y finalmente algunas ideas finales. Como les decía, tema número 1, la digitalización. Tema número 2, cómo esta digitalización está impactando las estructuras y funciones de las administraciones tributarias. El tema número 3 es la economía digital, el control por parte de las administraciones tributarias de la economía digital, un tema que está muy en actualidad en estos momentos. Y finalmente, toda la digitalización, cómo va a impactar en los derechos de los contribuyentes. Para finalizar, dar algunas ideas finales. Bueno, en primer lugar, con respecto a la digitalización, como les decía, estamos en la cuarta revolución industrial, donde las administraciones tributarias están usando nuevas tecnologías, están usando Internet de las Cosas, blockchain, minería de datos, sobre todo están comenzando a usar inteligencia artificial. Todas estas nuevas tecnologías las utilizan para ser más eficientes en su objetivo estratégico. El objetivo estratégico de toda administración tributaria es elevar los niveles de cumplimiento voluntario. O sea, la administración tributaria lo que busca es que cada vez haya más ciudadanos y contribuyentes que cumplan con sus obligaciones tributarias, realmente luchando por 2 grandes líneas de acción. Por un lado, la lucha contra el fraude, para los que no quieren cumplir, y por otro lado, asistir y facilitar el cumplimiento mediante servicios a aquellos contribuyentes cumplidores. Yo destaco ya desde este primer momento la importancia de la calidad de datos. Cada vez más los organismos públicos y las administraciones tributarias trabajan con datos. Estos datos de los ciudadanos son de una importancia vital y las administraciones tributarias deben trabajar por su calidad. ¿Por qué? Porque en base a estos datos van a poder realizar todas las funciones, tanto las funciones de control como las funciones de servicio. Y si trabajan por la calidad de estos datos, van a lograr ser más eficientes en su proceso. Como acá les pongo en esta presentación,
considero que hoy administración tributaria básicamente es administración de información. O sea, lo importante de hoy es administrar la información. Como les decía, toda esta digitalización está produciendo cambios importantes en las estructuras, también en las funciones y en la relación con los ciudadanos. Podemos decir que estamos en presencia de lo que hoy se conoce como una relación jurídico-tributaria digital. Todas estas nuevas tecnologías que están usando están llevando a relacionarse a administraciones tributarias de forma distinta con los ciudadanos. Hoy es así que hoy cada vez tenemos más presente en muchos de los países la idea de gobierno electrónico, la idea de ser más eficientes, ser más transparentes, y así surge la idea de administración electrónica. Hoy ya en muchos países de nuestra región, de Latinoamérica y en Europa, las administraciones tributarias están trabajando con expedientes electrónicos. Ustedes ya lo habrán visto en su actividad. En muchos países existe el domicilio fiscal electrónico, por ejemplo en Argentina es obligatorio ya tener domicilio fiscal electrónico. La administración tributaria está emitiendo actos administrativos electrónicos que también pueden recurrirse en forma electrónica, pueden impugnarse en forma electrónica, y para ello es vital el tema de la firma digital. O sea que tenemos en muchas administraciones ya la firma digital. Todos los organismos internacionales para los cuales trabajo, desde el CIAT, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y muchos organismos y administraciones tributarias están apoyando estos procesos. ¿Por qué los apoyan? Porque se está comprobando que utilizando todas estas tecnologías se pueden lograr varios objetivos. El primero de ellos es mejorar el cumplimiento tributario, que es el objetivo básico de toda administración tributaria, y a su vez reducir la carga administrativa de los contribuyentes, crear eficiencias y mejorar los servicios para los ciudadanos, otorgando más transparencia. La transparencia que nos permite llegar a estas nuevas tecnologías es un elemento clave para luchar contra la corrupción. Nosotros sabemos que la transparencia es el mejor aliado para la corrupción. Y hablando de la corrupción, me interesa detenerme un poco en este tema porque, bueno, yo tengo escrito un trabajo donde me pregunto cuáles son las verdaderas causas de la evasión tributaria, y en cierta forma hay una línea que liga directamente la corrupción con la evasión tributaria. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional donde dice que el combate de la corrupción puede aumentar en hasta un 4% el porcentaje del Producto Interno Bruto de la recaudación tributaria. El Fondo Monetario dice que es clave digitalizar la política fiscal, digitalizarla en sus dos aspectos, no solamente en el aspecto de los ingresos, que es lo que más vamos a discutir en esta mañana, sino también en el aspecto de los gastos. ¿Por qué? Porque si logramos con la digitalización transparentar los gastos públicos, es muy probable que la corrupción disminuya y se obtengan mayores eficiencias por parte del Estado. Todo esto de la corrupción y de la digitalización lo quiero encuadrar en el marco de nuestra América Latina, donde, como sabemos, América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Es la región incluso más desigual que otras regiones como África o Asia. Para contextualizar, la CEPAL dijo ya que la evasión tributaria en la región es de 6,3 puntos del PBI, lo que equivale a 335.000 millones de dólares. Esto es, en IVA es 2,3, pero en renta es 4%. Evidentemente la evasión es muy alta, hay mucho lo que podemos hacer desde las administraciones tributarias, desde los gobiernos, para disminuirla. Y vemos aquí que el talón de Aquiles de la región es el impuesto a la renta, y si empezamos a indagar el impuesto a la renta de las personas físicas, veremos que es donde más se puede crecer. Digamos que esto es un llamado de atención para la región, que tenemos, por un lado, una alta evasión, con una desigualdad extrema, y por otro lado, algo que me interesa destacar es que la política fiscal solo logró reducir en la región, conforme a un último estudio del Banco
Interamericano de Desarrollo, un 5% la desigualdad, a diferencia de otros países de la OCDE, donde se reducen hasta un 40% la desigualdad con la política fiscal. Lo que ha sucedido en América es que muchas reformas tributarias han dado sus frutos en el sentido de que se ha recaudado más, porque por ejemplo se han aumentado alícuotas de impuesto al valor agregado, pero se ha recaudado mucho por el impuesto al valor agregado, pero este impuesto es un impuesto regresivo, es un impuesto que no nos ha permitido mejorar la desigualdad. O sea, nosotros acá estamos viendo episodios en varios países, en Chile fundamentalmente, y en otros países de América, donde vemos que la población está demandando una mayor igualdad. Y destaco aquí que nuestro talón de Aquiles es el impuesto a la renta de las personas físicas. O sea, tenemos mucho por mejorar cuando comparamos lo que se está recaudando en América con lo que se está recaudando en los países de la OCDE en materia de impuesto a la renta de las personas físicas. Toda esta administración electrónica que yo les estoy hablando y les estoy proponiendo como una forma para ser más eficientes a nuestros gobiernos, tiene evidentes ventajas, como yo les he puesto acá en la presentación. Por un lado, les decía, mayor transparencia, aporta mayor transparencia al ser todo electrónico. Piensen ustedes, por ejemplo, los procesos de licitación, los procesos de otorgamiento de planes de facilidad de pago. Todos estos procesos son más transparentes mediante las nuevas tecnologías. Nos va a otorgar también menores costos y mayores ingresos, nos va a permitir incrementar la eficiencia y la eficacia, mejorar los controles, luchar contra la corrupción, como les decía, y fundamentalmente la administración electrónica va a permitir que se cooperen más las administraciones tributarias entre sí, y las administraciones tributarias, no solamente una cooperación internacional con administraciones de otros países, sino también una cooperación local con las propias administraciones del país. Todo esto se va a poder lograr mediante el concepto que es la interoperatividad, que es la capacidad que tienen los sistemas de intercambiar información y de utilizarla. Así están surgiendo los conceptos de ventanilla única, donde, por ejemplo, el ciudadano va a una dependencia del Estado y ese trámite que realiza queda registrado en todas las dependencias del país. Por eso les decía que la administración tributaria es clave para todos estos conceptos, tiene estas ventajas, y sobre todo para una cooperación y colaboración entre las distintas dependencias de cada país. Pero bueno, vayamos a ver cómo está impactando esta digitalización en las estructuras y funciones de las administraciones tributarias. Digamos que históricamente las administraciones tributarias se pueden estructurar de distintas formas. Se pueden estructurar por enfoque geográfico, o sea, tener una administración tributaria en la capital de un país y luego en las principales ciudades. También se puede estructurar por impuestos, o sea, tener una administración tributaria para impuesto a la renta, otra para impuesto al valor agregado, etc. También se puede estructurar por funciones, que es la estructura más habitual que tienen hoy las administraciones tributarias: función de recaudación, función de fiscalización, función de cobranza, función de información y asistencia, etc. También lo podemos estructurar por tipo de contribuyentes. Esta es una forma más avanzada de estructurar la administración tributaria, donde dividiríamos a la administración tributaria de acuerdo a los grandes contribuyentes, a las pymes, a los pequeños contribuyentes y a los medianos contribuyentes. O finalmente la podemos estructurar también por procesos, abarcando todos los procesos ligados a un tema dentro de la misma estructura. Esta es una forma de analizar la administración tributaria, analizar sus estructuras. También podemos analizar sus funciones y vemos que tanto las estructuras como las funciones están siendo afectadas por todo este proceso que estamos comentando de la digitalización. Otro aspecto muy importante es si las administraciones tributarias van a integrarse o no con impuestos internos, aduaneros y seguridad social. En América tenemos una experiencia de integración de los tres tipos: impuestos internos, aduaneros y seguridad social, en Argentina, Perú y Brasil. Digamos que en todos estos temas no hay una solución óptima, pero sí hay mejores prácticas, hay soluciones que se han ido dando en algunos países y bueno, un poco se trata de charlar de esto y fundamentalmente tener en claro que las estructuras
son elementos instrumentales para que las administraciones tributarias puedan desarrollar su función. Digamos que no hay una solución óptima a nivel mundial de una estructura, que yo traslado de un país a otro una estructura y de esta forma va a ser óptima la administración tributaria, pero sí hay mejores prácticas. Y de lo que estoy convencido, que es el tema que estamos tratando hoy, la digitalización debería afectar estas estructuras de las administraciones tributarias. No podemos seguir hoy trabajando con una estructura para una administración tributaria en papel, cuando hoy lo que tenemos es una digitalización y apuntamos hacia un proceso donde vamos a contar con expedientes digitales, con firma digital y una relación jurídica tributaria digital. O sea que las administraciones tributarias tienen que pensar seriamente en ir cambiando sus estructuras y funciones para poder aprovechar todas las ventajas de esta digitalización. Bueno, por ejemplo, si vamos a la función de recaudación, vemos cómo está impactando la digitalización hoy mismo, y vemos que en muchas administraciones tributarias los registros de los contribuyentes son 100% online, o sea, hoy yo me puedo inscribir por internet en el portal de una administración tributaria, puedo solicitar mi número de RUT, mi número de quit, mi número de inscripción, como depende del tipo de país, puedo declarar mi actividad, puedo solicitar la emisión de facturas, etcétera, etcétera. Por otro lado, la declaración y pago de los tributos también se está haciendo fuertemente por canales digitales en la mayoría de los países. Si uno toma las últimas estadísticas, más del 80% de la recaudación en los distintos países se hace por canales digitales. Y llegamos dentro de esta función a lo que se conoce como oficina virtual, o sea, una oficina donde los ciudadanos van a tener contacto con la administración tributaria en forma virtual. Y yo siempre digo que este proceso que están siguiendo las administraciones tributarias es muy similar al que también han seguido las entidades financieras, entidades bancarias. Ustedes hagan memoria en sus ciudades donde viven, o en sus localidades, donde antes existía a lo mejor 5 sucursales para una entidad bancaria, y hoy en día existe una sola entidad, y se desarrolla mucho mediante canales digitales, ya sea mediante internet, mediante el teléfono móvil, etc. Todo esto, yo lo que estoy diciendo que va a haber en las administraciones tributarias en el corto plazo, y ya se está dando en la actualidad, menores unidades físicas de atención a los contribuyentes, con lo cual las administraciones tributarias van a tener que ver todos esos recursos humanos que estaban afectados a atender a los contribuyentes, dónde los van a ir redirigiendo. Mi sugerencia siempre es apoyar los procesos de control preventivo, mediante la explotación de los datos. La segunda función que también está sufriendo grandes transformaciones con la digitalización es la información y asistencia. Acá vemos que en muchas administraciones tributarias ya existe lo que se llama asistentes virtuales online, similares al sector privado o a la entidad bancaria, como les decía, donde van a resolver las dudas, nos van a dar la información y la asistencia que necesitemos como ciudadanos para cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Otra tendencia que estamos notando en esta función es la puesta a disposición de los contribuyentes de datos. ¿Qué significa esto? Que cada vez más las administraciones tributarias, los datos que disponen, los ponen a disposición de los ciudadanos. Acá se está copiando el modelo de los países nórdicos, que fueron pioneros en este tema, y las administraciones tributarias, incluso en muchos países, ya están haciendo las declaraciones juradas de los contribuyentes, declaraciones juradas pro forma, y también no solamente en el IVA, sino que ya han empezado en el impuesto a la renta. Por ejemplo, España en el año 2017 ya implantó el suministro inmediato de información, donde permitía poner a disposición de los contribuyentes la declaración jurada del impuesto al valor agregado. Y así muchos otros países están poniendo a disposición en la declaración jurada de IVA y de impuesto a la renta, con el objetivo de ser más eficientes en su cometido, de mejorar el cumplimiento, de anticipar los controles, que con esa información que se dispone también se permite generar riesgo.
estamos notando también otra tendencia, el creciente uso de las aplicaciones. Nosotros sabemos que el móvil, todo el mundo utiliza el móvil para todo, entonces muchas administraciones tributarias ya tienen aplicaciones. Yo tengo escrito también un trabajo de este tema, donde digo ya en el año 2017 para el CIAT que el futuro de la información y asistencia está en las apps, porque necesitamos, desde el punto de vista de administración tributaria, crear más apps, incluso destinadas por segmento de contribuyentes. Por ejemplo, en Argentina existe una app para los pequeños contribuyentes que se denomina monotributo, donde de esa aplicación yo conozco los vencimientos, puedo pagar, puedo ver cuál es mi cuota que tengo que ingresar, etcétera, etcétera. Acá también se nota una tendencia de que las administraciones tributarias siguen a las entidades bancarias que fueron pioneras en este tema de las aplicaciones. Y también, como lo dije en otro escrito que tengo ahí para el CIAT Blog, estoy convencido que todas estas nuevas tecnologías deben simplificar los impuestos, los deben simplificar disminuyendo los costos de cumplimiento y brindando certeza a los contribuyentes. O sea, los sistemas tributarios de muchos de los países, que no son sistemas, sino que son regímenes, porque no tienen una coherencia y una sistematización como debería ser un sistema, son complejos. Y yo lo que escribí en ese artículo, y estoy convencido, es que la tecnología debería simplificar toda esta maraña que en muchos países hay de impuestos. Otra función que se está afectando es la función de fiscalización o control. Bueno, acá tenemos que se están digitalizando los controles, tanto los controles masivos y los controles intensivos. Acá destacamos que es clave que las administraciones tributarias tengan una estrategia única de control tendiente a combatir el fraude y básicamente a lograr una aceptación del sistema tributario. O sea, tenemos muchas administraciones que también notamos en este tema una tendencia hacia la gestión de riesgo. Están gestionando los riesgos no solamente desde el punto de vista de la función de fiscalización, sino en general, buscando anticiparse a los hechos imponibles, y notamos que la tendencia en materia de control va a ser más controles en tiempo real, con esta gran cantidad de datos que disponen las administraciones tributarias. Acá estamos notando un camino que fue iniciado primero con la facturación electrónica, donde muchos países, América Latina ha sido pionera en el tema de implementar la factura electrónica, con todas las ventajas que tiene este instrumento. Luego el libro de IVA digital, y finalmente, entiendo yo, llegaremos en un plazo no muy lejano a la contabilidad digital. O sea que toda la contabilidad será llevada en sede de las administraciones tributarias. Por eso, acá estoy convencido que con toda esta información que nos demanda, desde el punto de vista de la función de control, va a ser clave el análisis de riesgo y va a ser muy clave la utilización masiva de toda la información que se dispone, de la información interna dentro del país y de la externa producto de la colaboración. Sabemos que existen canales de intercambio de información que están dando muy buenos resultados, como el CRS, y el Country by Country Reporting, que es la acción 13 BEPS. El CRS es un intercambio automático de Common Reporting System, que es un intercambio automático de la información que hay en las cuentas financieras de los distintos países, y la acción 13 BEPS nos permite intercambiar información vinculada a los precios de transferencia. Desde el punto de vista de esta función, veo yo que existe necesidad de que haya más unidades de fiscalía internacional en las administraciones tributarias. Hoy todas las administraciones tributarias que veo tienen unidades de fiscalía internacional, pero a nivel central, no la tienen a nivel de cada población o a nivel operativo. Yo entiendo que con toda esta mayor cooperación de las administraciones tributarias es necesario que las administraciones tributarias tengan esta función a nivel operativo, o sea, repliquen la estrategia a nivel central también a nivel operativo. Después tenemos la función de investigación, que es la función donde se seleccionan los casos para realizar el control. Esta función de investigación también está fuertemente afectada por la digitalización y lo va a seguir estando, debido a que existen nuevas tecnologías para seleccionar los casos.
todo lo que sea data mining, minería de datos, es decir, los datos los sometemos a métodos predictivos, algoritmos, análisis de riesgos, blockchain, etc. O sea que tenemos una gran cantidad de datos que debemos trabajar por su calidad. Con estos datos le aplicamos la tecnología y podemos predecir comportamientos, patrones de conductas, con lo cual vemos que acá va a ser muy importante la digitalización. Por otro lado, también tenemos, como les decía, el tema de la colaboración, cooperación entre distintos organismos, y sin duda que la digitalización la está favoreciendo. Destacamos acá la importancia de incrementar la cooperación. Nosotros sabemos que hoy los contribuyentes, con toda esta digitalización, realizan negocios a nivel global, les es más fácil realizar negocios a nivel mundial, entonces podemos decir que hoy existe lo que se denomina el contribuyente global, o sea, las administraciones tributarias tienen que administrar este contribuyente, y para ello tienen que incrementar la cooperación. Esta forma de cooperación puede darse de distintas formas. La más común son los intercambios de información, que pueden ser automáticos, como los que veíamos del CRS o del Country by Country Reporting, la acción 13 BEPS, o intercambio de información a pedido, donde una administración le pide a otra un determinado dato. También tenemos las fiscalizaciones simultáneas como forma de cooperación, donde, digamos, dos administraciones tributarias fiscalizan a un contribuyente que tiene base en dos países. También existe la asistencia para el cobro de las deudas. Bueno, todas estas formas de colaboración ya están en el modelo Código Tributario del CIAT del año 2015, y muchos de los países están comenzando a implementarlas. Sobre todo, la que más vemos que se está utilizando es el intercambio de información, donde acá tenemos una experiencia desde el año del Foro Global de Transparencia de la OCDE, donde ya tienen más de 161 jurisdicciones que forman parte del Foro Global, y donde se han realizado muchos intercambios con muy buenos resultados. Existe también otra experiencia que le quiero destacar, que son las de Inspectores Fiscales Sin Fronteras de la OCDE, Tax Inspector Without Borders, donde acá la capacitación es un cuerpo de inspectores que se desplaza a un país a brindar capacitación en temas concretos, por ejemplo, temas de precio de transferencia, y se capacita con la práctica. Los resultados han sido muy buenos. Por cada dólar invertido se han logrado $100 de recaudación, y esta experiencia ya se ha aplicado 67 programas en distintos países. Y otra forma de cooperación son todos estos foros que existen. Por ejemplo, yo formo parte del CIAT. En el CIAT hacemos en forma permanente capacitación, hacemos consultorías, intercambio de mejores prácticas, asambleas generales, asistencias técnicas. Bueno, tenemos, como les decía, el modelo de código tributario del CIAT y muchos otros modelos más que son buenas prácticas. También está la IOTA para los países europeos. El FTA es el Foro de Administración Tributaria de la OCDE, otras organizaciones como ATAF de Francia, de África, y bueno, en general todos estos foros que están llevando a las administraciones tributarias a unirse y a intercambiar opiniones. Bueno, por otro lado, en materia de informática vemos que también la digitalización está produciendo cambios muy importantes. Destaco acá la importancia de los sistemas de información. Los sistemas de información son vitales, y con la digitalización podemos lograr que sean más eficientes. Estos sistemas deben ser únicos, completos, de calidad y confiables para la toma de decisiones. Es vital acá que las administraciones tributarias utilicen toda esta información para ampliar sus bases tributarias y detectar nuevos contribuyentes. Muchas veces se las critica a las administraciones tributarias porque dicen que están cazando dentro del zoológico o pescando dentro de la pecera, para decirlo en forma gráfica, porque siempre están viendo los mismos contribuyentes. Bueno, todas estas herramientas de intercambios de información, todas estas herramientas de análisis de datos, pueden ser vitales para esto, para ampliar las bases tributarias y detectar nuevos contribuyentes. Pero para ello, como les decía en un comienzo, es clave que las administraciones tributarias trabajen en la calidad de datos.
porque, como les decía, la inteligencia artificial va a dominar nuestro futuro, pero esa inteligencia artificial se va a basar en datos, y los datos deben ser de calidad para que el trabajo que haga la tecnología y la inteligencia artificial sea bueno. El déficit que noto en muchas administraciones tributarias es que tienen sistemas informáticos, pero no los tienen en forma única e integral, ni mucho menos que sean interoperativos, sino que son islas. Estos sistemas informáticos están aislados, están puestos en forma parcial y no en forma coordinada e integrada. Acá noto que también va a requerir toda esta función cambios en las estructuras. Por ejemplo, van a tener que crearse áreas como la de analítica de datos. Finalmente, lo dejo para el final, pero no porque sea lo menos importante, sino que siempre considero prioritario que cualquier cambio que quiera darse con la digitalización en una administración tributaria, hay que analizar el tema de los recursos humanos, porque el éxito o fracaso en la utilización de las TICs va a ser consecuencia directa de sus recursos humanos. O sea, nosotros podemos incorporar muy buenas TICs a una administración tributaria, pero si no tenemos recursos humanos capacitados, motivados, no vamos a llegar a buen puerto. Los recursos humanos son el principal activo. Estos recursos, como les decía, deben ser cualificados, íntegros, sobre todo por el tema de la corrupción. Deben estar motivados y para ello deben tener retribuciones acordes a la tarea, deben tener retribuciones competitivas, y este personal debe estar dispuesto a cambios permanentes, tener espíritu de creatividad, espíritu de desarrollar nuevas funciones producto de estos cambios vertiginosos que está produciendo la digitalización. Dentro de esto también destaco la gestión del conocimiento digitalizada que puede darse aprovechando todos estos sistemas de información para transmitir los conocimientos de unos recursos humanos a otros. Bueno, disculpen, el tercer tema que vamos a ver es la economía digital y las administraciones tributarias, un tema que se está discutiendo mucho en este momento, donde digamos que por un lado es difícil definir qué se entiende por economía digital, y más difícil aún es determinar cómo y dónde deben pagarse impuestos los distintos actores. Nos estamos refiriendo, básicamente para que ustedes tengan en claro de qué estamos hablando, a cuestiones como comercio electrónico, las tiendas de aplicaciones, la publicidad en línea, la computación en la nube, las plataformas participativas en la red, negociación de alta frecuencia, servicios de pago en línea, entre otros. Esta economía digital hoy representa el 15%, pero se calcula del PBI mundial, pero se calcula que va a representar el 25% según Oxfam. ¿Cuáles son los problemas que se están produciendo actualmente con la economía digital? Básicamente, cuantiosas pérdidas de recaudación. ¿Por qué? Porque los gigantes digitales están tributando muy pocos impuestos en comparación con lo que tributan las empresas que tienen presencia física y los trabajadores. Esto surgió que un gigante digital, por ejemplo, no vamos a dar nombre, pero que se dedicaba, por ejemplo, a las redes sociales, tributaba el 1% de impuestos, mientras un trabajador el 30%. Entonces, hay cuantiosas pérdidas de recaudación, se está acrecentando la desigualdad, todos estos fenómenos de desigualdad que estamos viendo en distintos lugares del mundo también tienen mucho que ver con este tema de la economía digital, porque las empresas con presencia física y los trabajadores que tienen una base fija en un lugar están en una condición muy desigual que las otras empresas que desarrollan su negocio en forma digital, o sea, en plataformas digitales, etcétera, etcétera. Se está produciendo también una competencia desleal entre las empresas que tienen la permanencia física y aquellas empresas que vienen a hacer negocios a un país mediante aplicaciones, o sea, sin instalarse en un país y hacer todo, por ejemplo, alquilar inmuebles desde una plataforma digital o prestar un determinado servicio de delivery, etcétera, etcétera. También el problema lo tenemos en la seguridad social. En la seguridad social, en toda esta economía digital, es muy difícil por ahí encuadrar a los distintos actores, cómo deben tributar seguridad social, si como trabajadores dependientes, como trabajadores autónomos por su cuenta, y en general lo que está pasando es que no están tributando seguridad social, con lo cual se está produciendo un enorme problema para financiar los regímenes de pensiones, o sea, los regímenes de pensiones que ya a nivel mundial
están sufriendo el problema de que las personas, la esperanza de vida es mucho mayor, viven más años, entonces no pueden financiarse. Y si a eso le sumamos que aportan menos sujetos, también el problema se acrecienta. Ligado a esto está el tema de si los robots, si se debe o no tributar por los robots, como en su momento Bill Gates dijo que por los robots se debían pagar impuestos porque le están quitando el trabajo a una persona y estos impuestos deben servir para financiar los sistemas de seguridad social. Ahora bien, ¿cómo debe tributar la economía digital? Es lo que se está discutiendo en este momento. Básicamente la OCDE, ya desde el plan de acción BEPS del año 2015, tenía una acción que era la acción 1, que era vinculada a la economía digital, y actualmente ha diseñado dos pilares, el pilar 1 y 2, para el pilar 1 ver cómo estas empresas que no tienen presencia física van a tributar en todos los países, y el pilar 2 un impuesto mínimo a nivel global. Acá se busca llegar a una solución a nivel mundial, pero bueno, en mi particular opinión va a ser muy difícil. Se quiere llegar a una solución este año. Muchos países ya están imponiendo impuestos digitales en forma unilateral. El caso más gráfico es el de Francia, donde quiso imponer un impuesto digital del 3%, y bueno, se veían afectadas las empresas de Estados Unidos, por lo que Estados Unidos decidió amenazar con subirle los aranceles para los quesos y el champán francés. O sea que todo este tema de los impuestos, cómo tributa la economía digital, puede desatar guerras comerciales. Entonces nosotros vemos acá el peligro que hay, que se corre si no se llega a una solución global unilateral de cómo deben, una solución global multilateral de cómo deben tributar los impuestos, que estas soluciones unilaterales, en definitiva, están logrando aumentar la desigualdad y la doble tributación. ¿Por qué? Porque cada país que imponga estos impuestos, vemos en América muchos países como Argentina ya tienen impuesto a las plataformas digitales, el impuesto al valor agregado. Muchos de estos impuestos se van a trasladar a los usuarios. Está bien el impuesto al valor agregado que se traslade, pero también puede ser que trasladen el impuesto a la renta, con la cual la desigualdad que se pretende combatir va a ir aumentando. O sea, mi opinión es esa de que sería mejor una solución multilateral como la que propicia OCDE, pero va a ser muy difícil de lograrla. Pero tenemos que estar atentos este año porque si no se logra esa solución, esta solución, por un lado, sería un cambio notable respecto al transfer pricing que nos ha estado dominando durante los últimos años. Pero bueno, desde el punto de vista de las administraciones tributarias, ¿qué tienen que hacer? Bueno, yo creo que las administraciones tributarias no se pueden quedar pasivas ante este tema, tienen que ya mismo trabajar, no pueden esperar a que la OCDE u otro organismo le dé la solución, sino que tienen que ir viendo de acuerdo con su legislación, tienen que ir viendo qué cambios normativos pueden implementar, tienen que ir identificando quiénes son los actores, analizando mejores prácticas, tienen que ir analizando con sus departamentos jurídicos todos estos nuevos negocios jurídicos, fijar los criterios de tributación, por ejemplo, definir el tratamiento en seguridad social, y en definitiva las administraciones tributarias con la legislación actual que disponen tienen que ir viendo si hay hechos imponibles grabados que no están tributando. O sea, veo yo en muchos países que hay empresas que por desarrollar una actividad en forma digital no están tributando, y cuando la desarrollan en presencia física están tributando. Y eso es porque por ahí en forma digital se están ocultando los actores, no se los están identificando en forma debida. Por lo cual, mi recomendación en este punto es que las administraciones tributarias tienen que trabajar ya mismo en este tema, no pueden esperar la solución que le den los organismos multilaterales. Bueno, finalmente, el último tema que quería tratar con ustedes es el tema de los derechos de los contribuyentes, cómo la digitalización está afectando el tema de los derechos de los contribuyentes. Disculpen. Nosotros sabemos que en todos los países, en muchos de ellos existen estatutos donde se listan los derechos de los contribuyentes. Ya en el modelo de Código Tributario del SEAT también se contempla la figura del defensor del obligado tributario, como va a ser una entidad pública independiente de la administración tributaria.
Hay instituciones como el IBDF, que tiene lo que se llama el Observatorio de Protección de los Derechos Contribuyentes. Y bueno, en todo este tema yo considero que las administraciones tributarias tienen que respetar los derechos de los contribuyentes, o sea, tienen que usar y aprovechar toda esta nueva tecnología, pero sin olvidarse de los derechos de los contribuyentes que están consagrados en las propias constituciones, en las propias cartas magnas de cada uno de los países. Los contribuyentes, por su parte, necesitan saber que su información es segura, o sea, porque hoy en día todos estos datos que las administraciones tributarias tienen de los ciudadanos, necesita saber el contribuyente que van a estar seguros, que se van a utilizar exclusivamente para fines tributarios. Se requieren de leyes integrales que protejan la seguridad y la confidencialidad de la información. Esa es una propuesta que hacemos, que tienen que haber leyes que protejan la seguridad de la información y su confidencialidad, y estas leyes tienen que ser consistentes con las de otros países que ya han avanzado en el tema. Tenemos que adaptar los derechos de los contribuyentes que hay en cada país a toda esta disrupción digital, a toda esta nueva tecnología, porque vamos a estar en presencia, como les decía, en una relación jurídica tributaria digital, donde los datos son vitales y hay que trabajar fuertemente en la calidad de los datos. También hay que trabajar fuertemente en la seguridad de la información y en el uso de la misma. Ha habido países donde ha habido filtraciones de información y bueno, muchos contribuyentes han sido perjudicados, con lo cual hay que tener mucho cuidado en este tema. Por ejemplo, cuando se dan los intercambios de información, de utilizar la información en forma exclusiva para fines tributarios. El contribuyente en toda esta nueva digitalización va a tener que tener derecho a conocer de qué manera la tecnología, de qué manera la inteligencia artificial va a llegar a una conclusión y va a poder tener el derecho obviamente a impugnarla. O sea, está bien que las administraciones tributarias usen tecnología, pero también está muy bien, y debe ser así, que el contribuyente conozca sobre qué base se ha tomado una decisión, qué dato ha tomado la administración tributaria para decir que yo, por ejemplo, tengo un perfil de riesgo A y no tengo un perfil de riesgo B. Entonces, el contribuyente tiene que tener derecho a conocer cuál es el dato, poder impugnarlo en su caso y revisarlo dentro de la propia administración y en forma judicial. Bueno, estimados colegas, un poco para ir terminando con todo lo que hemos visto en esta jornada, quiero dar algunas ideas finales. Yo creo que es clave que todas estas TICs que se incorporen a la administración tributaria deben servir efectivamente, primero que nada, para mejorar su eficiencia y eficacia en la lucha contra el fraude. O sea, las administraciones tributarias con toda esta tecnología no deben perder de vista que su principal función es incrementar los niveles de cumplimiento voluntario, para lo cual hay que luchar contra el fraude, para lo cual hay que prestar mejores servicios a los ciudadanos, como pongo acá, o sea, toda esta nueva tecnología debe servir para prestar mejores servicios a los ciudadanos, disminuir los costos de cumplimiento, o sea, que cada vez sea menos costoso pagar los impuestos, presentar las declaraciones juradas, completar todas las informaciones que brinda la administración tributaria. Deben servir básicamente estas tecnologías para fomentar la transparencia. Recuerden lo que les decía, que la corrupción es uno de los principales males en muchas regiones, principalmente en América Latina y el Caribe, donde se puede trabajar mucho en este tema, siendo más transparente, luchando contra la corrupción, la recaudación puede aumentar desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista del gasto. Transparentando el gasto también podemos ser más eficientes. Hay que trabajar mucho en mejorar la calidad de los datos, que son la materia prima. Los datos de los ciudadanos son la materia prima, son el oro negro de estos tiempos, la materia prima donde las administraciones tributarias deben mejorar mucho al usar estos datos y siempre, como dije, respetando los derechos de los contribuyentes. O sea, es clave que los datos se utilicen, se procesen con la nueva tecnología, pero siempre el contribuyente tenga el derecho consagrado en su constitución, en su carta de derecho, para poder defenderse. Bueno, les agradezco mucho, como les decía al principio, la invitación. Quedo a la espera de sus consultas y como les dije, todo esto que he hablado lo tengo escrito en mucho más amplio de estos minutos que tenemos aquí, para que ustedes lo puedan leer, lo puedan ampliar.
Agradezco nuevamente a Pride Partner la invitación y bueno, les deseo todo lo mejor y a disposición para lo que precisen. Ahí al comienzo de la presentación he dejado un poco mi perfil para que lo vean con todos los artículos para que los puedan leer. Desde ya, muchas gracias a todos. Muchas gracias, un gran saludo.